El alma siempre ha hablado. El problema es que elegiste escuchar al miedo porque parecía más seguro. Si no escuchas a tu alma, no es porque esté en silencio, sino porque elegiste al miedo como guía de tu vida. Toda la confusión que vives hoy es el precio exacto de haber ignorado una y otra vez la voz de tu verdad interior. Aprender a escuchar a tu alma y a ser guiado por la voz de tu verdad interior comienza con un choque que duele admitir. Si todavía estás perdido, confundido o cansado, no es porque el alma no hable, es porque aprendiste a traicionarte todos los días fingiendo que no escuchas. La verdad interior siempre ha estado ahí, clara, simple y firme, pero sofocaste esa voz con miedo, prisa, necesidad de agradar y adicción a pensar en exceso, hasta convertir tu vida en un ruido constante donde nada parece correcto. Cuanto más ignoras al alma, más vacío te quedas. Cuanto más intentas decidir todo con la cabeza, más lejos te sientes de ti mismo. Y ese cansancio que sientes ahora es el precio de vivir desconectado de tu propia verdad. Rumi no promete comodidad, expone. El alma no grita, espera, y solo guía a quien deja de huir. El único mecanismo real es brutalmente simple e imposible de engañar. Dejar de justificar, dejar de pedir permiso, silenciar el ruido interno y obedecer al primer sentir verdadero que surge antes de que hable el miedo. Cuando escuchas esa voz, incluso temblando, lo revela todo. Lo que no eres, lo que necesita caer y el próximo paso real. Y mientras no tengas el valor de escuchar, la vida seguirá apretando exactamente en el mismo lugar. Escuchar a tu alma no es un don raro, es el estado natural que abandonaste para adaptarte, sobrevivir y agradar, y por eso hoy todo en ti parece desalineado. Rumi no hablaba para curiosos, hablaba para quienes estaban cansados de vivir lejos de sí mismos. El alma siempre guía, pero solo cuando dejas de explicarte, de defenderte y de negociar con el miedo. Si sientes confusión, no es falta de dirección, es exceso de ruido. La práctica comienza cuando reconoces que cada vez que algo en ti se aprieta, se contrae o pesa, esa es la verdad pidiendo paso. El alma habla a través de la sensación directa, no de frases bonitas. Escuchar es dejar de correr. Escuchar es quedarse donde duele sin inventar excusas. Escuchar es permitir que la verdad te atraviese antes de intentar controlarla. Mientras intentas entender, ella se calla. Cuando sientes, ella guía. Fuiste entrenado para desconfiar de lo que sientes, y es exactamente eso lo que te alejó de tu verdad interior. La mente aprendió a tomar el mando porque tuviste miedo de decepcionarte, de equivocarte, de perder personas, y poco a poco fuiste dejando al alma de lado. Rumi señala que el mayor error no es equivocarse de camino, es no escuchar el llamado. La práctica aquí es simple y brutal. Toda decisión que tomes necesita pasar por el cuerpo antes de pasar por la cabeza. Si el cuerpo se cierra, algo está mal. Si el cuerpo se abre, incluso con miedo, hay verdad ahí. El alma guía por una expansión silenciosa. Siempre que ignoras eso, sientes peso después. Siempre. Lo emocional es el precio de no escuchar. La práctica es sentir antes de pensar. Sostener ese sentir durante unos segundos y no huir de él. Eso lo cambia todo. La voz de la verdad interior nunca viene con prisa, pero el ego siempre llega corriendo. Lo sientes con claridad cuando estás a punto de traicionarte. Surge urgencia, ansiedad, justificación, comparación. El alma no compite con eso, espera a que te canses. Rumi enseñaba que la rendición es el portal, no la lucha. En la práctica, eso significa dejar de empujar la vida para que encaje en un plan mental. Cuando algo no fluye, cuando necesitas convencerte demasiado, cuando necesitas pedir la opinión de todo el mundo, eso ya es señal de que te alejaste de tu verdad. El alma guía por lo obvio y simple que evitas. La práctica diaria es observar dónde te estás forzando. Toda fuerza excesiva es ausencia de escucha. Quieres señales, pero el alma ya habló. Quieres confirmación, pero la verdad ya se mostró. El problema es que escuchar exige perder una identidad. Rumi hablaba de la muerte antes de la muerte, que no es física,
es psicológica. Es dejar morir la versión que necesita ser vista, aceptada, validada. En la práctica, escuchar a tu alma es decir no a aquello que te mantiene seguro pero vacío. Es decir, sí a lo que te asusta, pero te expande. La emoción aquí no es drama, es brújula. Siempre que sientes un alivio profundo al imaginar un camino, aunque sea difícil, esa es la voz de la verdad interior. Siempre que sientes un alivio falso, corto y ansioso, es huida. El alma no habla del futuro completo, habla del próximo paso verdadero. La mente odia eso porque quiere control. Rumi no prometía mapas, prometía confianza. En la práctica, eso exige presencia radical. Hoy, ahora, en este día, ¿qué elección te deja más entero, aunque sea menos cómoda? Esta pregunta no es filosófica, es práctica. La respuesta llega rápido, y tú también la ignoras rápido. Escuchar a tu alma es no ignorar, es sostener la respuesta sin correr hacia otra cosa. La emoción que surge cuando sostienes la verdad es fuerte, porque desmonta mentiras antiguas. Ese malestar es sanación. Sientes cansancio porque vives dividido. Una parte siente, otra manda callar. Esa división consume energía. Rumi señalaba que el infierno es esta separación interna. La práctica de la escucha es unir lo que sientes con lo que haces. Si algo en ti dice no vayas, no vayas. Si dice quédate, quédate, aunque tu mente cree 1000 argumentos en contra. Cada vez que honras esa voz, se vuelve más clara. Cada vez que la traicionas, se vuelve más silenciosa. No porque desaparezca, sino porque tú te alejas. Escuchar tu verdad interior es un entrenamiento de honestidad diaria. No es un evento espiritual, es una postura. Cuando te despiertas ya contradiciendo lo que sientes, todo el día se vuelve pesado. Cuando comienzas el día respetando un límite interno, algo se alinea. Rumi hablaba del corazón como un instrumento afinado. En la práctica, afinarlo es dejar de violentarte. Observa dónde dices sí queriendo decir no. Observa dónde te explicas demasiado. Ahí el alma está siendo ignorada. La emoción que viene después es el precio de esa traición. El alma siempre guía hacia más simplicidad. La mente complica. Cuando algo se vuelve confusión, ya no es verdad interior. La práctica es cortar el exceso. Menos elecciones, menos ruido, menos comparación. Rumi enseñaba que el camino es estrecho porque exige presencia. No escuchas a tu alma en el exceso de estímulos. La escuchas cuando desaceleras lo suficiente para sentir. Esto no es aislamiento, es claridad. La emoción aquí es claridad sentida en el cuerpo, no pensamiento bonito. Cada vez que sientes una incomodidad sin saber explicarla, ahí hay información. La mente quiere etiquetar, el alma quiere ser sentida. La práctica es no correr a explicar. Quédate con la incomodidad, respira en ella, pregunta internamente sin palabras. La respuesta llega como sensación, imagen, impulso claro. Rumi señalaba que la verdad se reconoce por el silencio que trae después. Si algo te deja más calmado por dentro, aunque sea difícil, es escucha verdadera. No necesitas convertirte en alguien para escuchar a tu alma. Necesitas dejar de fingir. Lo emocional explota porque pasaste años callando. Cuando empiezas a escuchar, todo lo que fue reprimido sale a la superficie. Eso no es empeorar, es limpieza. Rumi hablaba de la herida como el lugar por donde entra la luz. En la práctica, eso significa no huir de las emociones que surgen cuando eliges la verdad. Llanto, rabia, miedo son señales de realineación cuando no se convierten en drama. Escuchar a tu alma exige valentía para decepcionar expectativas externas. Mientras vivas para sostener una imagen, la verdad interior queda en segundo plano. La práctica es preguntar, ¿esto viene del miedo o de la verdad? El miedo siempre quiere aprobación inmediata. El alma quiere coherencia interna. La emoción verdadera es calma profunda, no euforia. Si algo te excita demasiado, cuidado. El alma es firme, no histérica. La autoridad de Rumi no viene de frases bonitas, viene de coherencia vivida. Él señalaba siempre hacia adentro. En la práctica, eso exige disciplina emocional. No reaccionar automáticamente,
no responder todo, no decidir todo en el momento, dar espacio para sentir. El alma habla bajo, pero habla claro. El entrenamiento es crear ese espacio a diario, incluso en el caos. Fuiste enseñado a buscar afuera, pero todo en ti ya sabe. La práctica de la escucha es desaprender. Desaprender a pedir demasiada opinión. Desaprender a justificarte. Desaprender a negar lo que sientes. Cada desaprendizaje devuelve un fragmento de tu verdad. La emoción aquí es retorno al eje. Sientes cuando estás en el eje. El cuerpo lo sabe. Cada elección alineada fortalece la siguiente. Cada traición debilita la escucha siguiente. Esa es una ley interna. Rumi hablaba de confianza, no de perfección. Si te equivocas escuchando, aprendes. Si te equivocas traicionándote, repites. La práctica es simple. Equivocarse siendo fiel duele menos que acertar traicionándote. El alma guía incluso cuando el camino no es cómodo. Escuchar tu verdad interior cambia tus relaciones. Dejas de moldearte. Eso genera conflicto, pero también alivio. La emoción de ser visto de verdad comienza cuando tú te ves. Rumi señalaba que el amor real nace de la verdad, no de la adaptación. En la práctica, eso significa decir lo que es real sin agresión, pero sin mentira. El alma no negocia valores. Cuando negocias, enfermas. La práctica es identificar dónde te vendiste poco a poco. El cuerpo lo muestra. Tensión, insomnio, irritación son señales claras. Escuchar es corregir el rumbo antes de que el precio aumente. La emoción aquí es advertencia, no enemiga. No necesitas esperar a estar listo. Escuchar es lo que te prepara. Rumi no hablaba para los listos, hablaba para los dispuestos. En la práctica, disposición es actuar incluso temblando. La verdad interior crece con acción coherente, no con pensamiento. Cada vez que honras a tu alma, algo se organiza afuera, no por magia, sino por alineación. La práctica es diaria, pequeña, constante. Elecciones simples hechas con verdad cambian vidas enteras. La emoción aquí es profundidad, no intensidad vacía. El alma siempre guía hacia más vida. Si algo te vacía, no es verdad. Si algo te asusta pero te expande, obsérvalo. Rumi señalaba que el miedo correcto acompaña a la verdad. El miedo incorrecto paraliza. La práctica es sentir la diferencia en el cuerpo. Escuchar a tu alma no te hace especial, te hace íntegro. Y la integridad incomoda a quienes viven divididos. Eso es parte del camino. La práctica es sostener tu verdad sin necesidad de probar nada. La emoción aquí es solidez interna. Si llegaste hasta aquí, algo en ti ya está escuchando. La cuestión no es entender más, es dejar de huir en el próximo momento en que la verdad surja. Porque surgirá. Y cuando surja, la elección será simple, directa e inevitable. Escuchar y avanzar, o ignorar y repetir. Y es exactamente en ese punto donde algo aún más profundo comienza a revelarse, si tienes el valor de permanecer presente cuando el alma vuelva a hablar. Escuchar a tu alma exige dejar de mentirte a ti mismo en los pequeños detalles, porque es en ellos donde la verdad es traicionada primero. No te pierdes de una sola vez, te abandonas poco a poco, cada vez que ignoras una incomodidad, cada vez que te fuerzas a encajar donde no encajas. Rumi nunca señaló un camino externo, siempre apuntó a ese instante exacto en el que algo dentro de ti dice, esto no es verdad, y tú decides callarlo. La práctica real comienza cuando empiezas a respetar esas señales simples. Si algo pesa, detente. Si algo aprieta, retrocede. Si algo abre el pecho, avanza. El alma guía a través de la sensación directa, y cuanto más obedeces, más clara se vuelve. Crees que escuchar al alma es algo grande, místico, distante, pero en la práctica es cotidiano y crudo. Es percibir el cansancio antes del colapso. Es respetar el límite antes de la explosión, es decir, no antes del resentimiento. La emoción que sientes cuando ignoras esas señales es una advertencia, no una debilidad. Rumi enseñaba que la verdad no grita porque no necesita convencer. El ego grita porque teme desaparecer. Cada vez que sientes demasiada urgencia,
demasiada ansiedad, demasiada explicación. ¿Sabe esto? Ahí el alma ya fue dejada de lado. El alma habla primero, siempre. El problema es que aprendiste a responder demasiado rápido. La práctica es crear un pequeño espacio entre sentir y actuar. 2 segundos de silencio ya lo cambian todo. En ese espacio, la verdad aparece como una claridad simple. No llega en frases largas, llega como ve, quédate, detente, sal. La emoción aquí no es confusión, es dirección. La confusión surge cuando empiezas a discutir con esa voz. Escuchar es no discutir. Fuiste condicionado a confiar más en el miedo que en la verdad. El miedo parece lógico, parece responsable, parece seguro. El alma parece arriesgada porque exige coherencia. Rumi hablaba del valor silencioso de ser verdadero. En la práctica, el valor es seguir lo que sientes incluso sin aplauso. Cada vez que eliges al alma, algo en ti se relaja profundamente después. Ese relajamiento es la señal más clara de alineación. Escuchar tu verdad interior también significa aceptar perder cosas, perder relaciones superficiales, perder caminos equivocados, perder versiones antiguas de ti. La emoción que surge en ese proceso es duelo, no error. Rumi nunca romantizó el camino. Fue directo. La verdad cuesta todo lo que es falso. En la práctica, esto significa no insistir donde el alma ya se retiró. Cuando algo termina por dentro, insistir por fuera solo prolonga el dolor. El alma no habla en términos de bien y mal, habla en términos de verdadero y falso. Sientes esto con claridad cuando haces algo correcto y aún así te sientes vacío. La práctica es dejar de usar valores externos como brújula. El cuerpo es la brújula. Si el cuerpo se endurece, hay mentira. Si el cuerpo se suelta, hay verdad. La emoción aquí es información en bruto, no algo que deba ser controlado. Cada vez que te fuerzas a continuar algo que ya murió por dentro, la vida comienza a trabarse. Nada fluye, todo pesa. Eso no es mala suerte, es coherencia interna siendo quebrada. Rumi señalaba que el dolor es un llamado a volver al eje. En la práctica, eso exige humildad para admitir, no me estoy escuchando. Ese reconocimiento ya reabre la escucha. Escuchar a tu alma en el día a día exige menos habla y más atención. Pierdes la escucha cuando vives comentándolo todo, explicándolo todo, reaccionando a todo. La práctica es observar más que responder. El alma se revela en el intervalo. La emoción aquí es presencia silenciosa, no agitación espiritual. No necesitas entender a tu alma para seguirla. El entendimiento viene después. Rumi hablaba de caminar en la oscuridad con confianza. En la práctica, eso significa dar un paso verdadero incluso sin saber dónde termina. La mente quiere garantías, el alma quiere fidelidad. Cada vez que eliges la fidelidad, algo se reorganiza por dentro y por fuera. La verdad interior nunca te humilla, pero puede desmontar tu orgullo. Si algo te vuelve demasiado defensivo, obsérvalo. El alma no necesita defenderse. La emoción defensiva es señal de ego herido. La práctica es soltar la defensa y escuchar lo que realmente está siendo tocado. Escuchar a tu alma también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de correr. La prisa casi siempre es huida. La práctica es desacelerar las decisiones importantes. Cuando desaceleras, la verdad emerge. Cuando aceleras, el miedo asume el control. Rumi señalaba la paciencia como una forma de escucha. Sientes agotamiento porque vives en contra de ti. No es falta de descanso físico, es falta de alineación. La práctica de la escucha devuelve energía. Cada elección verdadera devuelve un poco de tu fuerza vital. La emoción aquí es vitalidad, no euforia. El alma no habla cuando estás demasiado distraído. El exceso de estímulos embrutece la escucha. La práctica es reducir el ruido. Menos pantallas, menos voces, menos comparación. No como una regla moral, sino como higiene interna. Rumi hablaba de la simplicidad como portal. Cada vez que te traicionas, algo queda pendiente dentro de ti. Ese pendiente se convierte en ansiedad. Escuchar es cerrar pendientes internos, es actuar conforme a lo que sientes, aunque eso genere incomodidad externa.
La emoción aquí es alivio profundo, no comodidad superficial. Escuchar tu verdad interior exige asumir responsabilidad total por tu propia vida. No culpar a personas, no culpar al pasado, no culpar al destino. Rumi señalaba la madurez espiritual como asumir el propio centro. En la práctica eso es dejar de delegar tus elecciones. El alma siempre te lleva hacia más verdad, nunca hacia más personaje. Si algo exige que finjas, ajustes o escondas, obsérvalo. La práctica es ser el mismo por dentro y por fuera. La emoción aquí es integridad sentida. No pierdes personas por escuchar a tu alma, pierdes relaciones basadas en tu negación. Eso duele, pero limpia. Rumi hablaba del amor que nace de la verdad, no de la dependencia. En la práctica, escuchar al alma purifica los vínculos. Escuchar a tu alma no te vuelve frío, te vuelve claro. La claridad a veces se confunde con dureza por quienes viven en la confusión. La emoción aquí es firmeza tranquila, no agresividad. La verdad interior no cambia según el estado de ánimo. Es constante. La práctica es diferenciar el impulso emocional de la voz profunda. El impulso es urgente, el alma es estable. Sientes la diferencia en el cuerpo cuando observas con honestidad. Cada vez que honras al alma, ella confía más en ti. Cada vez que la ignoras, te alejas de ti mismo. Esto no es castigo, es relación. La práctica es construir confianza interna a diario, con pequeñas elecciones coherentes. No necesitas anunciar que estás escuchando a tu alma. La alineación se muestra sola. Menos esfuerzo, más presencia, más coherencia. Rumi nunca enseñó autopromoción espiritual, enseñó verdad vivida. Si sientes que algo aún no ha sido completamente dicho dentro de ti, es porque la escucha apenas está comenzando. La próxima capa no llega con palabras, llega con acción. Y la pregunta que permanece viva ahora no es ¿qué vas a entender después?, sino si tendrás el valor de escuchar de nuevo cuando el alma hable en el próximo momento, simple, cotidiano y decisivo, que ya se está acercando. Escuchar a tu alma comienza cuando dejas de violentarte para encajar en situaciones que ya te expulsaron por dentro. Lo sientes todos los días, en ese nudo en el pecho cuando dices sí queriendo decir no, en esa fatiga extraña después de complacer a alguien, en esa sensación de estar viviendo una vida que parece correcta por fuera y equivocada por dentro. Rumi nunca habló de comodidad psicológica, habló de verdad sentida. La práctica real es simple e incómoda, no moverte contra lo que sientes. Cuando algo en ti se bloquea, detente. Cuando algo en ti se relaja, avanza. Eso es escuchar al alma en tiempo real. Aprendiste a respetar horarios, reglas y expectativas, pero no aprendiste a respetar tus propias señales internas. Y por eso tu verdad interior parece distante. No está distante. Eres tú quien se alejó. La práctica es reaprender a confiar en el primer sentir, antes de la justificación. El primer sentir nunca miente. La emoción que viene después es el ego intentando negociar. Rumi señalaba que la verdad es desnuda. Quien se viste es el miedo. Escuchar a tu alma no es seguir impulsos, es seguir coherencia interna. El impulso es urgente y confuso. El alma es firme y simple. En la práctica, observa. Cuando la decisión viene del alma, no exige prisa, exige honestidad. Sientes miedo, pero sientes claridad. Cuando viene del ego, sientes agitación, comparación, necesidad de aprobación. Ese contraste es el entrenamiento diario de la escucha. Sientes cansancio porque vives rompiendo acuerdos contigo mismo. Acuerdos pequeños, pero constantes. La práctica de la escucha es restaurar esos acuerdos. Si sientes que necesitas descansar, descansa. Si sientes que necesitas hablar, habla. Si sientes que necesitas irte, vete. Cada vez que honras al alma, algo en ti se recompone. La emoción aquí es recomposición interna, no euforia. El alma habla a través del cuerpo porque el cuerpo no miente. La tensión es mentira aceptada. La relajación es verdad asumida. Rumi hablaba del corazón como centro de percepción. En la práctica, eso significa salir de la cabeza y descender al sentir. Antes de decidir, lleva la atención al pecho, a la respiración, al vientre. La respuesta llega como una sensación clara.
Eso es guía real. Escuchar tu verdad interior exige dejar de delegar decisiones. Mientras pides demasiadas opiniones, no confías en ti, y mientras no confías, el alma se calla. La práctica es reducir interferencias, decidir menos, pero decidir alineado. La emoción que surge cuando decides por ti mismo es responsabilidad, no culpa. La responsabilidad devuelve poder. Te enseñaron a temer el error, pero Rumi señalaba que equivocarse escuchando al alma es aprendizaje. Equivocarse traicionándote es prisión. En la práctica elige errar siendo fiel. Eso libera. El miedo a equivocarte disminuye cuando comprendes que el mayor error siempre fue no escucharte. La emoción aquí es madurez emocional, no perfección. Escuchar a tu alma también significa aceptar estar solo en algunos momentos, no físicamente, sino internamente. Cuando dejas de adaptarte, algunas personas se alejan. Duele, pero alinea. Rumi hablaba de la soledad fértil, donde la verdad madura. En la práctica, no corras a llenar vacíos, quédate en ellos. El alma habla en el silencio. Cada vez que ignoras la verdad interior, algo se repite. Situaciones, patrones, conflictos. Eso no es mala suerte, es la insistencia del alma. La práctica es observar las repeticiones sin victimizarte. ¿Dónde te estás traicionando siempre de la misma manera? La emoción que surge cuando ves esto es un malestar liberador. Escuchar a tu alma exige coraje para cambiar rutas ya conocidas. Lo conocido da seguridad, incluso cuando duele. El alma pide lo nuevo verdadero. En la práctica, eso significa dar pequeños pasos fuera del automático, pequeños pero alineados. La emoción aquí es miedo vivo, no paralizante. La verdad interior no compite con el mundo. No discute, no debate, no prueba nada. Solo señala. Cuando empiezas a escuchar, hablas menos y actúas más. Rumi enseñaba con el ejemplo, no con el convencimiento. En la práctica, deja que tu coherencia hable por ti. Sientes ansiedad porque vives dividido entre lo que sientes y lo que haces. Escuchar al alma es alinear sentir y acción. Cuando eso ocurre, la ansiedad disminuye sin esfuerzo. La emoción aquí es paz activa, no anestesia. Escuchar tu verdad interior cambia tu relación con el éxito. Dejas de correr tras lo que parece bueno y comienzas a moverte hacia lo que es verdadero. Eso asusta porque no sigue patrones. Rumi nunca siguió patrones. En la práctica observa, ¿qué persigues por estatus y no por verdad? Ahí está la desconexión. El alma siempre guía hacia más verdad, no hacia más comodidad. Cuando eliges comodidad contra la verdad, la comodidad se vuelve prisión. La práctica es elegir incomodidades que liberan. La emoción aquí es expansión interna. No necesitas confiar a ciegas, necesitas confiar sintiendo. La práctica de la escucha es probar. Sigue al alma en cosas pequeñas y observa el resultado. La confianza crece con la experiencia, no con la creencia. Rumi hablaba de un camino vivido, no imaginado. Escuchar a tu alma exige dejar de vivir en modo supervivencia. La supervivencia es reacción, el alma es dirección. En la práctica, eso significa salir del piloto automático. Preguntarte antes de actuar, sentir antes de responder. Eso lo cambia todo. La verdad interior no cambia de opinión según el humor. Es estable. El entrenamiento es diferenciar la emoción pasajera de la verdad profunda. La emoción pasajera es intensa y breve. La verdad profunda es calma y constante. El cuerpo lo reconoce. Escuchar a tu alma también significa dejar de distraerte de ti mismo. Cuanto más huyes, más lejos quedas. La práctica es presencia simple. Estar donde estás, sentir lo que sientes, sin huir. La emoción aquí es intimidad contigo mismo. No necesitas volverte espiritual para escuchar a tu alma. Necesitas dejar de abandonarte. Rumi hablaba a humanos cansados, no a personajes iluminados. En la práctica, escuchar es ser honesto incluso cuando no es bonito. Cada elección alineada construye un eje interno. Con el tiempo, te vuelves inquebrantable. No porque nada te afecte, sino porque no te traicionas. La emoción aquí es solidez interna. Escuchar tu verdad interior es un compromiso diario, no un evento. Pequeñas elecciones, hechas con fidelidad,
cambian destinos enteros. Rumi señalaba que el camino se revela caminando. En la práctica, escucha ahora, en este momento simple, porque siempre es aquí donde el alma habla. Y si algo en ti siente que aún hay capas más profundas de esta escucha, no es curiosidad, es llamado. La pregunta que permanece viva no es si el alma habla, sino si estarás presente, abierto y lo suficientemente honesto para escucharla de nuevo cuando hable en el próximo instante silencioso que ya se está formando dentro de ti. Escuchar a tu alma comienza cuando dejas de abandonarte en los momentos pequeños, porque es ahí donde la verdad es traicionada primero. Lo sientes cuando te fuerzas, cuando te encoges, cuando dices, está bien, y algo en ti grita que no lo está. Rumi apuntaba a esta escucha simple y directa. Sentir antes de explicar. La práctica es interrumpir el impulso de justificarte y permanecer con la sensación cruda. Si aprieta, retrocede. Si se abre, avanza. No discutas. Obedece. El alma guía cuando dejas de negociar. Crees que no escuchas al alma porque es silenciosa, pero la verdad es que el ruido es tuyo. Prisa, comparación, miedo a equivocarte, miedo a perder. La práctica diaria es desacelerar las decisiones. 2 segundos de silencio cambian la ruta. En ese intervalo, la verdad aparece clara, sin drama. La emoción aquí es dirección, no confusión. La confusión nace cuando intentas convencerte de lo contrario. Escuchar tu verdad interior exige valentía para soportar el malestar de ser honesto. La honestidad duele al principio porque desmonta mentiras antiguas. Rumi no prometió comodidad, prometió libertad. La práctica es quedarte con el malestar sin huir. Cuando lo sostienes, el cuerpo se afloja. Ese aflojarse es la señal de alineación. Siempre lo fue. El alma habla a través del cuerpo porque el cuerpo no miente. La tensión es aviso. La relajación es acuerdo interno. La práctica es llevar la atención al pecho antes de actuar. Si se cierra, detente. Si se abre, sigue. La emoción aquí es brújula. Cuanto más confías, más claro se vuelve. Cuanto más ignoras, más pesado se hace. Te cansas porque vives dividido. Una parte siente, otra manda callar. Esa división consume energía. Escuchar al alma es unir sentir y acción. La práctica es simple. Haz lo que sientes que es verdadero, incluso con miedo. El miedo correcto acompaña a la verdad. El miedo incorrecto paraliza. El cuerpo sabe la diferencia. La verdad interior no pide prisa. La urgencia es miedo. La práctica es desconfiar de la urgencia. Cuando algo es verdadero, permanece incluso después del silencio. La emoción aquí es estabilidad. Si cambia rápido, no es alma. Si permanece firme, escucha. Escuchar a tu alma también significa perder lo que no es verdadero. Relaciones, caminos, papeles. Duele, pero limpia. Rumi hablaba de la muerte de lo falso. La práctica es no insistir donde el alma ya se fue. Cuando insistes, el costo aumenta. Quieres garantías, pero el alma ofrece solo el siguiente paso. La práctica es confiar en el paso, no en el mapa. La emoción aquí es presencia. La mente quiere futuro. El alma pide ahora. Obedece el ahora verdadero. La verdad interior no humilla, pero desmonta defensas. Si algo te vuelve defensivo, obsérvalo. La práctica es soltar la defensa y sentir lo que fue tocado. La emoción defensiva es ego herido. El alma es firme y calma. Escuchar a tu alma cambia tu relación con el tiempo. Dejas de correr. La práctica es hacer menos, pero alineado. Menos elecciones, más verdad. La emoción aquí es profundidad, no intensidad vacía. Pierdes la escucha cuando hablas demasiado. La práctica es observar más que responder. El alma habla en el intervalo, crea intervalos, silencia, siente. La emoción aquí es claridad silenciosa. La verdad interior no compite con opiniones. Mientras pides validación, no confías. La práctica es decidir por ti y sostener. La emoción aquí es responsabilidad. La responsabilidad devuelve poder. Escuchar a tu alma no es seguir impulsos. El impulso es agitado. El alma es simple. La práctica es diferenciar. El impulso exige prisa.
El alma pide coherencia, siente en el cuerpo, él sabe. Repites patrones porque ignoras avisos. La práctica es observar las repeticiones sin victimizarte. ¿Dónde te traicionas siempre? La emoción aquí es un malestar que libera cuando es visto. El alma guía hacia la simplicidad. La complicación es huida. La práctica es cortar excesos, menos estímulo, más presencia. La emoción aquí es ligereza sólida. Escuchar tu verdad interior cambia tus vínculos. Dejas de moldearte. Algunos se alejan, otros se acercan de verdad. La práctica es no negociar valores. La emoción aquí es integridad sentida. La ansiedad disminuye cuando sentir y actuar se alinean. La práctica es alinear, no pensar de más, hacer lo que es verdadero. La emoción aquí es paz activa. El alma no cambia según el humor. La verdad profunda es constante. La práctica es esperar a que el silencio confirme. La emoción aquí es certeza tranquila. No necesitas volverte especial, necesitas dejar de abandonarte. La práctica es fidelidad diaria. Pequeñas elecciones verdaderas construyen un eje inquebrantable. La emoción aquí es solidez. Escuchar a tu alma es un compromiso cotidiano. No es un evento, es una postura. Hoy, ahora, ¿cuál es el próximo paso verdadero? Siente, no discutas, hazlo. Y cuando la próxima verdad surja, porque surgirá, la cuestión no será si la escuchaste, sino si tuviste el valor de obedecer una vez más. Escuchar a tu alma comienza cuando aceptas que el mayor abandono de tu vida no vino de fuera, vino de ti. Fuiste tú quien se dejó para después, quien se cayó para no incomodar, quien se dobló para no perder. La práctica de la escucha es detener inmediatamente ese patrón. Cada vez que algo en ti se encoge, hay una verdad siendo negada. La emoción que surge ahí no es debilidad, es señal. Escuchar es respetar la señal antes de que se convierta en dolor. El alma guía al principio como un susurro, porque te quedaste sordo viviendo en contra de ti. No necesitas buscar tu verdad interior, necesitas dejar de huir de ella. Aparece siempre que te quedas en silencio unos segundos y sientes el cuerpo. La práctica es simple. Antes de responder, siente. Antes de aceptar, siente. Antes de continuar, siente. El sentir verdadero es calmado, incluso cuando asusta. La confusión aparece cuando empiezas a argumentar contra lo que sientes. La emoción aquí es dirección directa. Escuchar a tu alma exige romper la adicción a la justificación. Te explicas demasiado porque sabes que te estás traicionando. La práctica es cortar la explicación y quedarte con la sensación cruda. Cuando algo es verdadero, no necesita ser defendido. El cuerpo lo reconoce. El alma guía cuando no intentas convencerte de lo contrario. Sientes peso porque cargas elecciones que no son tuyas, expectativas, papeles, promesas hechas contra el sentir. La práctica de la escucha es devolver lo que no es tuyo. Decir no a lo que pesa es decir sí a la verdad. La emoción aquí es el alivio profundo que llega después del coraje. El alma no habla en frases bonitas, habla en claridad simple. Basta, ve, quédate, para. La práctica es obedecer esas palabras internas sin adornarlas. Cada vez que ignoras, algo en ti se endurece. Cada vez que obedeces, algo se afloja. Ese aflojarse es la guía más confiable que existe. Te cansas porque vives en desacuerdo interno. La práctica es alinear lo que sientes con lo que haces. No necesitas cambiarlo todo, solo dejar de violentarte en los pequeños gestos. La emoción aquí es la recomposición de tu energía vital. Escuchar a tu alma comienza cuando admites que el mayor dolor no vino de lo que ocurrió, sino de lo que sentiste y fingiste no sentir. Ese fingimiento se volvió hábito, y el hábito se volvió vida. Rumi siempre señalaba este punto simple. La verdad interior aparece cuando dejas de engañarte. La práctica es cruda, reconocer la primera incomodidad y no empujarla hacia abajo. Cuando reconoces, algo en ti respira. Ese respirar es el alma retomando el mando. No escuchas a tu alma porque aprendiste a distraerte de ti mismo. La distracción no es ocio, es huida. La práctica de la escucha es interrumpir la huida en los momentos pequeños.
Antes de tomar el celular, siente. Antes de responder en automático, siente. El sentir llega rápido y es claro. La emoción aquí no es drama, es señalización directa de verdad. Escuchar tu verdad interior exige dejar de pedir permiso para existir. Te explicas porque tienes miedo de perder. La práctica es actuar sin explicarte de más. Cuando algo es verdadero, el cuerpo lo sostiene. Cuando no lo es, necesitas justificarlo. Esta diferencia se vuelve obvia cuando te detienes a sentir. El alma no habla fuerte porque no necesita competir. Quien compite es el miedo. La práctica es identificar cuándo aparece la urgencia. La urgencia casi siempre es huida. Quédate en silencio unos segundos y observa qué permanece. Lo que permanece es la verdad interior. Sientes confusión porque vives intentando agradar versiones externas de éxito. La práctica es preguntar, ¿esto me deja entero o solo aceptado? La emoción aquí es integridad. La aceptación sin integridad se convierte en vacío. Rumi señalaba que la verdad libera porque unifica. Escuchar a tu alma es un entrenamiento de límites. Los límites no alejan la verdad, la protegen. La práctica es respetar el límite antes del agotamiento. Cuando respetas, la energía vuelve. La emoción aquí es vitalidad recuperada. La verdad interior se manifiesta como simplicidad. Si algo exige máscaras, ajustes constantes, actuación, obsérvalo. La práctica es quitar capas, no añadir técnicas. El alma guía cuando te muestras tal como eres. Te pierdes cuando reaccionas. La práctica es responder desde el sentir. Responder exige presencia. Reaccionar exige huida. La emoción aquí es presencia activa, no pasividad. Escuchar a tu alma exige aceptar que algunos dolores no están para ser evitados, sino atravesados. La práctica es no anestesiar sentimientos verdaderos. Cuando sientes hasta el final, algo se disuelve. Ese disolverse es el alma limpiando el camino. La mente quiere control, el alma quiere coherencia. La práctica es elegir coherencia, incluso sin control. La emoción aquí es valentía silenciosa. Rumi nunca habló de garantías, habló de fidelidad a lo real. Repites historias porque ignoras señales. La práctica es observar patrones sin culparte. Donde el cuerpo siempre se cierra, donde siempre pesa, ahí está la verdad pidiendo escucha. La emoción aquí es un malestar que orienta. Escuchar tu verdad interior cambia la forma en que trabajas, te relacionas y decides. Dejas de forzar resultados. La práctica es alinear intención y acción. Cuando alineas, el esfuerzo disminuye. La emoción aquí es fluidez real. El alma no discute con argumentos, se muestra en sensaciones. La práctica es confiar en esas sensaciones. Cuanto más confías, más claras se vuelven. Cuando las ignoras, se intensifican. La intensidad es el precio de la sordera interna. Sientes ansiedad porque vives demasiado adelantado. La práctica es volver a la hora. El alma solo habla en el ahora. La emoción aquí es enraizamiento, no pensamiento. Escuchar a tu alma también significa aceptar que no todo necesita resolverse hoy. La práctica es sostener la verdad sin actuar impulsivamente. La verdad profunda no apura. Espera a que te alinees. La verdad interior no cambia para agradarte. Permanece. La práctica es probarla en el tiempo. Si después del silencio la sensación permanece, escucha. La emoción aquí es constancia tranquila. Te traicionas cuando prometes lo que no puedes sostener. La práctica es prometer menos y cumplir lo que sientes. La emoción aquí es confianza interna restaurada. Escuchar a tu alma no te aísla, te posiciona. Quien se queda por verdad. Quien se va por incoherencia. La práctica es aceptar el ajuste natural de los vínculos. La emoción aquí es honestidad viva. El alma guía hacia elecciones más pequeñas y más verdaderas. La práctica es empezar pequeño. Pequeñas elecciones alineadas cambian rutas enteras. La emoción aquí es progreso real. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Necesitas dejar de negar quién eres. La práctica es retirar negaciones diarias.
La emoción aquí es reconocimiento interno. Escuchar tu verdad interior es un acto repetido, no un evento único. Cada vez que sientes y obedeces, el canal se abre más. Cada vez que ignoras, se estrecha. La pregunta que queda viva ahora no es si entiendes esto, sino si vas a pausar, sentir y obedecer cuando surja la próxima verdad simple, porque surgirá, y decidir si esta vez escuchas o vuelves a abandonarte. Cómo escuchar tu alma y ser guiado por la voz de tu verdad interior no comienza con paz, comienza con incomodidad, porque si hoy no escuchas a tu alma, es porque algo en ti aprendió a sobrevivir alejándose de ella, y eso duele admitirlo. Hay un cansancio profundo en ti, no del mundo, sino de intentar decidirlo todo con la cabeza, de pedir señales, de buscar afuera, mientras por dentro existe una voz baja, firme y constante que aprendiste a ignorar. Rumi lo señala con claridad sufí. El problema no es que el alma no hable, es que el ego grita. Ego aquí no es orgullo, es el hábito de protegerse, de controlar, de justificar, de explicarlo todo para no sentir. El alma no compite con ese ruido, espera. Y mientras corres detrás de caminos, ella permanece quieta, silenciosa, esperando que tú también te detengas. Por eso sientes confusión cuando piensas demasiado y una extraña certeza cuando simplemente sientes, aunque no sepas explicarlo. Esa certeza es la voz de tu verdad interior y no pide permiso para existir, solo espacio. Rumi enseña que la verdad no entra por la mente, se revela cuando algo falso cae. Escuchar al alma no es añadir prácticas, es retirar mentiras. Observa tu vida con honestidad brutal. ¿Cuántas elecciones hiciste intentando ser aceptado, seguro, reconocido? ¿Y cuántas hiciste porque algo en ti sabía, sin palabras, que ese era el camino correcto? Cada vez que te alejaste de esa voz interna, algo se volvió pesado, seco, vacío, aunque por fuera pareciera correcto. Y cada vez que la seguiste, incluso con miedo, hubo una sensación de alineación difícil de explicar, como si finalmente estuvieras en el lugar correcto dentro de ti. El sufismo llama a esto recuerdo, porque el alma no aprende quién es, recuerda. La verdad interior no viene del futuro, surge desde dentro, como un aroma antiguo, familiar, imposible de confundir cuando dejas de huir. Aquí está el enfrentamiento. No escuchas a tu alma, porque escuchar exige perder algo. Perder la imagen, perder la excusa, perder el control. Rumi habla de la rendición no como debilidad, sino como inteligencia profunda. Rendirse es dejar de luchar contra lo que realmente sientes. El alma habla a través del cuerpo, de la intuición, de la incomodidad, de esa sensación clara de esto no es para mí o es por aquí, antes de cualquier argumento. Cuando ignoras eso, el cuerpo enferma, la mente se cansa y la vida comienza a repetir los mismos patrones, no como castigo, sino como insistencia amorosa de la verdad intentando ser escuchada. La voz del alma no grita porque no necesita convencer, simplemente es. Quien intenta convencer es el miedo. Escuchar tu verdad interior es un acto simple y radical. Permanecer en silencio interno el tiempo suficiente para sentir lo que ya sabes. No es meditación como técnica, es honestidad como estado. Ahora mismo, si dejas de estar de acuerdo con todo lo que dice tu mente, hay algo en ti que sabe exactamente qué está desalineado en tu vida. Tal vez una relación, un trabajo, una postura, una máscara. El alma no habla en frases bonitas, habla en claridad. Y esa claridad muchas veces pide valentía, no comodidad. Rumi nunca prometió facilidad, señaló la libertad. Y la libertad comienza cuando confías más en lo que sientes profundamente que en lo que el mundo espera de ti. Cuanto más escuchas esta voz interior, más se fortalece. No porque cambie, sino porque el ruido disminuye. El sufismo enseña que el corazón limpio es un espejo, y cuando está cubierto de miedo, prisa y comparación, nada refleja. Limpiar el corazón no es ser bueno, es ser verdadero. Es decir no cuando todo en ti grita sí por miedo, y decir sí cuando todo en ti quiere huir. El alma guía por alineación, no por promesa. No muestra el camino entero, solo el próximo paso verdadero. Y eso asusta al ego porque el ego quiere garantías.
El alma quiere presencia. Si sientes que este video te aprieta por dentro, no es acusación, es reconocimiento. Algo en ti está recordando. Rumi hablaba a quienes ya estaban cansados de explicarse al mundo y listos para escucharse por fin. La pregunta nunca fue, ¿cómo escuchar tu alma? La pregunta real es, ¿qué vas a hacer cuando la escuches? Porque la verdad interior no negocia, no se adapta, no se calla para agradarte. Revela todo pero exige coherencia. Y es exactamente ahí donde comienza la verdadera jornada. No en el entendimiento, sino en la elección silenciosa de no abandonarte más, incluso cuando eso lo cambia todo, incluso cuando aún no está todo revelado, porque la próxima capa de esta escucha comienza donde la mayoría se rinde, y es ahí donde algo aún más profundo empieza a llamar. Si algo en ti fue tocado, no fue porque aprendiste algo nuevo, sino porque recordaste. La voz de tu verdad interior nunca estuvo ausente, solo aprendiste a ignorarla para sobrevivir. Este canal existe con un único propósito: devolverte la escucha del alma, sin fantasía, sin huida, sin maquillaje espiritual. Suscríbete si estás listo para dejar de abandonarte. Activa la campana si quieres seguir siendo confrontado, no confortado. Hazte miembro si sientes que llegó el momento de profundizar, lejos del ruido y cerca de la verdad que no miente. Como enseñaba Rumi, la verdad no llama a quien quiere aprender, llama a quien ya se cansó de huir.